Educación en la Mira. Educación en la Mira nos encuentra con el especialista Agustín Porres en línea. Bienvenido, Agustín, a Citas. Agustín es director regional para Latinoamérica de la Fundación Barqui y ya hemos hablado en varias oportunidades con él, pero bueno, es un gusto para nosotras presentarlo como, iba a ser como el eje de la columna, digamos, más allá que vamos a hablar con diferentes personas. Nos parece muy interesante todo lo que hacen en educación y en Citas queríamos hacer foco en este tema que creemos que es herramienta de progreso, ¿no? ¿Cómo estás, Agustín? Elisa Peirano te saluda. Muy bien, hola Elisa, hola Angie y Sofi, muchas gracias por el espacio. Bueno, Agustín, arranquemos hablando del ABC de la educación, que se puede decir que es la alfabetización, ¿no? El año pasado hicimos un montón de notas con gente como Ana María Borzone, Beatriz Duke, y todos hablaban de la importancia que era algo tan básico como parece que alguien aprenda a leer, ¿no? Y vos escribiste un artículo que hablaba de que la alfabetización no es solamente aprender a leer, sino que hay como gradientes, no es alfabetos y analfabetos como blanco y negro, sino como que hay estadios en el medio. ¿Cómo es eso? Sí, en realidad lo dijiste muy bien, que es el punto de partida, pero llamativamente no es de lo que hablamos todos los días. Claro. Estamos en el mes álgido de la educación. La educación tiene un pico en las noticias que es febrero-marzo con el inicio de las clases, donde discutimos temas gremiales, temas salariales, temas de infraestructura, las obras del verano que no se terminaron. Claro. Pero no discutimos educación. Entonces, la alfabetización es sin duda por donde hay que empezar. Ahora, no es el tema que capte la atención de los medios, ni algo que estemos acostumbrados a hablar, ni técnicamente, en detalle de cuáles son las metodologías para alfabetizar, cuál usamos en Argentina, cuál se usa en el mundo, por qué una versus la otra. Pero más allá de la discusión técnica, no hablamos a nivel demanda. Claro. Los datos en la Argentina son alarmantes. Tenemos los datos de Argentinos por la Educación, que dice que 16 chicos sobre 100 terminan el secundario en tiempo y forma. Tiempo y forma quiere decir saber leer, escribir, comprender textos, saber resolver operaciones matemáticas, todo lo que se espera para quinto año de colegio. Eso que no tenemos resuelto, el punto de partida es la alfabetización. Lo que un chico no aprende en primero, segundo y tercer grado, después es mucho más difícil que lo pueda aprender. Y cuando digo es más difícil, es más caro. Claro. Vos podés aprender en primero y en segundo grado a leer en un grupo, en el aula. Si tenés que aprender en quinto grado, en sexto grado, necesitas una metodología remedial, algo que, como decir, cure el bache que te dejaron antes. Claro. Y eso casi que tiene que ser uno a uno. Ustedes hablaron con las especialistas, hablaron con Ana, hablaron con Beatriz, sí, que son, lo mejor que tenemos en la Argentina en términos técnicos y de desarrollo también metodológico para esto, pero lo que te digo antes, no son voces que estemos acostumbrados a escuchar todos los días. Claro. Ana publicó 2 artículos el año pasado que dieron la vuelta al mundo positivamente. Entonces, para mí, cuando hablamos de alfabetización, el punto de partida es preguntarnos por qué no hablamos lo suficiente de alfabetización, siendo algo que se puede solucionar, que los índices son muy bajos, pero se puede solucionar y no estamos haciendo lo necesario para poder solucionarlo. Nosotros, dale, no, perdón, pero ¿sabes algo que me llama la atención también? Es que cuando hablamos de alfabetización, que un chico pueda leer, además de la escuela y de la importancia de la lectura para el aprendizaje formal, hoy con las redes sociales, si un chico no puede leer, queda fuera socialmente del mundo, porque en el fondo todo es lectura. Más allá de la comprensión de de las imágenes que uno puede tener y más o menos pilotearla. O sea, hoy todo pasa a través la parte vincular del chico que no puede leer o que no comprende lo que lee, también lo lleva a una frustración en varios niveles de la vida, ¿no? Sí, de soledad, o sea, te va excluyendo. Claro. Y todos nosotros que podemos trabajar todos los días, emprender y para adelante, se lo debemos, en gran medida se lo debemos a las maestras que nos enseñaron a leer y escribir. Y no lo tenemos tan presente, no lo tenemos tan claro. Al final uno todos los días, el 90% de las cosas que hace es porque sabe leer y escribir. Y eso se lo estamos prohibiendo, sacando a
más del 50% de los chicos en Argentina. Para mí hay una imagen muy clara. El Banco Mundial en el 2019 lanzó un indicador que se llama pobreza-aprendizaje. La pobreza-aprendizaje es el porcentaje de chicos de 10 años que están por debajo de los niveles mínimos de lectura, escritura, operaciones matemáticas, de lo esperado para los 10 años. Entonces, tu nivel de pobreza-aprendizaje es cuántos chicos en tu país están por abajo de esa línea mínima. En la Argentina, ese número antes de la pandemia era el 53%. O sea, más de la mitad de los chicos de 10 años están por debajo de los niveles mínimos, no los esperados, excelente desarrollo. Entonces, y eso con la pandemia se estima, porque no hay mediciones, que la pobreza de aprendizaje está cerca del 80%. Esto es alarmante, pero al mismo tiempo es llamativo que no lo estemos hablando todos los días, de vuelta cuando hay métodos, cuando hay herramientas, soluciones que nos pueden permitir revertir la situación. Claro. O sea, el artículo tuyo del año pasado vos decías hay que alfabetizar la agenda. En el fondo hay que poner en agenda este tema, como que entiendo lo que decís del tema de los gremios, y acá se habla mucho de que no hay clases por el calor, que se suspenden las clases, que no pueden empezar porque no hay agua. Es tal cual todo lo que hiciste para la parte de edilicia. Ahora, del tema de aprender a leer y escribir es como, me parece algo tan básico y tan de locos que no, digamos, que no estén en la conversación de agenda de los, o sea, ni de los políticos ni de los medios de comunicación, que es como, no sé, bueno, de hecho por eso estamos en esta entrevista con vos, ¿no? Pero es como indignante, ¿no? Sí, es un dato más de la realidad que para mí es alarmante, que es que no estemos hablando de esto. A mí me ayudó, algo decía en el artículo, pero a mí me ayudó, nosotros desde la Fundación entregamos el Global Teacher Prize, premio al mejor maestro del mundo, que busca hacer un reconocimiento y que busca elevar el estatus de los docentes. Dentro del premio, antes de elegir al ganador, elegimos 50 finalistas por año. Hace 2 años, una de las finalistas de Argentina, son docentes de todo el mundo, en aquel entonces había 2 argentinas, sí, una de La Plata y una de Santiago del Estero, sí, y la maestra de La Plata es una maestra del primer ciclo, de primero, segundo, tercer grado, que enseña a leer. Y en pandemia le enseñó a leer a los chicos por teléfono, les mandaba ejercicios a las casas. Lo que vimos como esos casos emblemáticos, ella cuenta que los llamaba por teléfono y les explicaba cómo se dibujaba la U sin poder verlo. Entonces decían, es como una montaña al revés, que tenés que... y yo digo, el ejemplo de Ana María, que es esta docente de La Plata, a mí me ayudó a poner en perspectiva lo importante y lo elemental que es la alfabetización. Digo, Ana María es una maestra extraordinaria. ¿Por qué? Porque enseña a leer. Y digo, yo ya me olvidé quién me enseñó a leer, no sé cuánto me preocupo de los que leen en mi entorno. Y por otro lado, algo, Elisa, les pregunto a ustedes también, digo, tenemos los datos de que solo 16 chicos de 100 terminan, que tenemos una pobreza de aprendizaje en la Argentina cercana arriba del 70%. Les pregunto también cuánta gente conocen ustedes tienen un programa de radio, son referentes, ¿cuánta gente ustedes conocen que no sepa leer y escribir? Sí, poca, pero conozco. Poca. Yo creo que nos pasa mucho eso, que no conocemos a los porcentajes que vemos en las estadísticas, y eso quiere decir también que la brecha entre los que leemos y los que no leen es cada vez más, nos está segregando más y nos está aislando a unos de otros. Y eso es más grave, porque las consecuencias de esa segregación es mucho más profunda, es mucho más difícil revertirlo. Entonces, un poco con el artículo, también con el trabajo que nosotros venimos haciendo en la Fundación, lo que queremos es poner el tema en agenda, que se hable, digo, que cada uno de los que está escuchando se pregunte, ¿cuánta gente conozco yo que no sepa leer y escribir? En general esos números van a ser bajos. Ahora, sobre ese porcentaje bajo, si lo podés identificar, hay que hacer algo. Claro, claro. Hola Agustín, ¿cómo estás? Soy Ángeles. Hola Ángeles. Algo que había leído también, creo que de Ana, justamente, era como los chicos llegan a la secundaria, ¿no?, sin saber leer ni escribir, como que eso también se había visto o se ve en la educación.
Y digo, también hay como algo en el sistema en que como que siguen pasando de grado, entiendo que no van a poder repetir todos, pero viendo la cifra que también vos diste del 80%, como que también es algo que siguen pasando, llegan a secundaria y por ahí hay chicos que no entienden lo que están leyendo o por ahí no saben escribir. Eso también pasa. Y por eso se van, además. O siguen, Sí. pero digamos, ¿qué valor tiene hoy pasar de grado? Sí, yo creo es un tema bien complejo y polémico que hoy se está discutiendo en Argentina. Dos provincias quisieron hacer promoción efectiva como promoción continua y tuvieron que ir para atrás por Por la presión por de los padres, reclamos, básicamente. sí, y por la presión. Pero es un tema que yo digo, no estoy. A ver, en el mundo en general hay poca repitencia. Y hay pocos países con repitencia hoy en día. ¿Por qué? Porque repetir está claro que no genera, no te permite alcanzar los niveles esperados. Son muy pocos los casos que repitiendo no dejan la escuela y alcanzan los niveles que no consiguieron en el anterior. Entonces, como método no sirve. Evidentemente que pasen de grado sin saber nada tampoco sirve. Lo que a mí me parece es que estamos pateando un problema de abril, lo estamos poniendo en diciembre. Porque la repitencia la discutimos entre diciembre y febrero, que son, sobre todo febrero, son los meses álgidos donde tiene 3 materias, entonces hay que hacerlo repetir. Y en el fondo es un problema de abril, porque vos en abril tranquilamente podrías detectar quién va a llegar a diciembre con un problema. Y tenés que trabajar distinto. El tema es, no hacemos esa detección temprana, no la hacemos, y vamos pateando el problema. Entonces no diría, es un problema, llegan a quinto año y es un problema de la profesora de segundo grado. También, pero podríamos anualmente decir, bueno, hay que trabajarlo en abril y hay que hacer un acompañamiento distinto. El mayor problema es quién lo paga al tratamiento distinto, pero hay que hacerlo distinto. Claro. Hay que poner tutorías, hay que poner acompañamiento personalizado. Bueno, el Estado no puede cubrir todo eso. O cómo hacemos para reordenar el sistema y que se pueda, pensando también que los presupuestos educativos tienen por provincia entre un 25 y un 35% de los presupuestos provinciales. Entonces es difícil que logremos ampliar. Pero digo de vuelta, creo que es un problema de principio de año, no de fin de año. Buenísimo. Que hay que trabajarlo distinto. Y por otro lado hay que tener datos. Hay alguna provincia que está hoy con datos de fluidez lectora y de lectoescritura, detectando casos críticos de tercer y cuarto grado, y al mismo tiempo que identifican los casos críticos, prenden una alerta sobre los hermanos menores. Un chico que llega a tercer grado con problemas de lectoescritura, es muy probable que todos sus hermanos menores también lo tengan. Entonces sobre esos están haciendo un trabajo diferenciado. Claro. Para eso necesitamos un nivel de datos que no tenemos todavía en el país, que se puede construir, que hay que exigirlo si se quiere. Agustín, ahora eso que vos decís también tiene algo que ver en fomentar la lectura o la escritura desde la casa, ¿no? En la familia. Sin duda. La estimulación no es solo de la escuela y los resultados están a la vista. Pues si se repite esto de hermanos que vos decías, ¿tiene relación con que por ahí en la casa no es una práctica que se haga o no? Sí, totalmente. El contexto dice muchísimo. Cuando uno compara los resultados educativos con los contextos socioeconómicos, la movilidad social en la Argentina está por debajo del 5%, es decir, el porcentaje de chicos que entra pobre a la escuela y sale en mejores condiciones es extremadamente bajo. Claro. La escuela no es un igualador, tiene que ver mucho con las familias. Pero ahí hay una responsabilidad de todos, de acompañar mejor o distinto a esas familias. Creo que hemos abandonado las bibliotecas y uno ve en el interior muchos proyectos de bibliotecas que ayudan a fomentar la lectura en lo local, acompañar a las familias, y tenemos que promover, escalar ese tipo de proyectos. A mí, una anécdota, pero hace un par de semanas hicimos un viaje a Estados Unidos, a Washington, con ministros de educación de toda América Latina. Y visitamos, fue una agenda de formación, hicimos un curso en la universidad, una agenda con los think tanks más relevantes,
y visitamos escuelas. Y visitando escuelas de primer nivel, hay de todo, pero visitamos a una escuela de los mejores resultados académicos de Estados Unidos y un lugar crucial, escuelas muy lindas que nos dan un poco de envidia, pero más allá de la infraestructura, de si la computadora sí o no, si 3 maestras o una, en 2 de esas escuelas nos llevaron a la biblioteca. Y nos mostraron una biblioteca que no tiene nada distinto a la biblioteca que tenía yo en mi escuela y que conocemos. Que en el fondo es esto, es cómo promovemos la lectura con los chicos, que creo que es una deuda pendiente. Gracias, Agustín, por esta columna de poner la alfabetización en la agenda. Contá con citas para eso. Muchas gracias a ustedes y hablemos más. También hay un montón de soluciones. Ustedes trajeron a Ana y a Beatriz, que para mí son 2 soluciones de ello. Sí. Hoy capaz fue un poco polemizar y un poco ojalá pincharnos un poco a nosotros mismos para que esto esté en agenda y empezar a conversar de las soluciones, de qué tenemos que hacer para revertir los indicadores que tenemos hoy. Espectacular, nos ocupamos de ese tema en la próxima columna de Educación en la Mira. Muchas gracias. Gracias a vos, Agustín, un gustazo. Adiós. Saludos. Bueno, y así pasaba Agustín Porres, el director regional para Latinoamérica de la Fundación Barqui, un especialista en educación que justamente habla de los temas que tenemos que hablar para sacar la educación adelante.